esta tarde tenemos el privilegio de tener con nosotros a la doctora Cristina Balenotti, doctora en psicología y experta en familia. Pues ella está con nosotros para hablar un tema sumamente importante. Hablaremos un poco de las tradiciones y el buen gusto, de la realeza a la vulgaridad. Doctora Cristina Balenotti, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, el privilegio es mío de estar con tu audiencia y contigo, Marilyn. El tema de hoy, las tradiciones y el buen gusto. Tradición significa, viene del latín y significa traer del pasado al presente. ¿Qué traemos? Lo que aprendimos, las cosas buenas y las cosas malas, los paradigmas culturales. En este caso, lo que Isabel II ha traído al presente es una serie de conductas, de modales, de buen gusto, por ejemplo, a la hora de vestir, que eso se debe mantener y que lamentablemente, como indica Beatriz Ranquel en un estupendo artículo en el Instituto Latinoamericano para la Democracia, que con la muerte de Isabel II ha muerto el buen gusto, los buenos modales, ¿verdad? Sobre todo porque se está viendo esta falta de buen gusto en la música, en el arte, en las letras, en la moda, en los modales, ¿no? Hay mucha vulgaridad, es decir, que se establece ya oficialmente el estado de vulgaridad. Fíjate, la tradición de vestir bien, por ejemplo. Vestir bien, tú sabes que la vestimenta es un lenguaje, cualquier vestimenta que tú elijas, aunque no hables, es un lenguaje que está constantemente hablando y dialogando contigo. Es muy parlanchín la vestimenta, es un lenguaje que se hace ver y se hace sentir. Puedes tú estar callada en un ángulo, sentada, pero la gente va a sentir lo que tú le envías a través de la vestimenta. Por eso es importante que las mujeres, porque Isabel II ha sido un ejemplo en muchos niveles, pero tomar este ejemplo de la realeza, que por supuesto se repite en otras monarquías, pero sabemos que la monarquía de Inglaterra es la más reconocida junto con la de Noruega. Entonces, este es el ejemplo que tenemos. Ella nos ha enseñado el buen gusto en el vestir y la mujer común no necesita mucho dinero para eso. Sencillamente saber distinguir, digamos, lo que es algo vulgar de algo que es elegante y fino. Hoy es el emporio de la desnudez. Vemos a todas las mujeres jóvenes desnudas y no tan jóvenes también, mostrándose de diversas maneras, en diversos escenarios, ¿no? En la casa, en la playa, en la piscina, pero siempre sin esa falta de clase que tenemos que tener las mujeres. ¿Por qué? Porque, fíjate, Isabel II se vestía para reforzar la casa de Windsor. Fíjate qué interesante. Y nosotros, las mujeres, nos tenemos que vestir bien, lo más elegantes posibles, para reforzar nuestro propio hogar. Es decir, la monarquía, en el caso de la monarquía británica, es el símbolo, y ella lo corporizó, el símbolo de la unidad nacional. Nosotros como mujeres somos el símbolo de la unidad de nuestro hogar. Entonces no la hagamos colapsar con malos ejemplos, porque después nos vamos a quejar de que nuestras hijas cómo se visten y las cosas que hacen. Pero tenemos que darles ese ejemplo a través del lenguaje, que es poderoso, el lenguaje de la vestimenta, más allá del lenguaje de las emociones, del lenguaje simbólico, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos. Y del lenguaje de los gestos también. Por supuesto, mire ahí, vemos a la reina Isabel II con el gesto saludando, con una sonrisa siempre, ¿no? Muy sutil, Siempre. Y siempre. los buenos modales es tan importante, fíjate que ellos hasta dentro de la familia lo mantenían. Han colapsado en la sociedad, de las personas comunes como nosotros, ha colapsado la etiqueta y el protocolo que en el hogar debe existir. Ustedes dirán, ay, pero ¿qué está diciendo la doctora que tiene que haber etiqueta y protocolo en el hogar? Está loca. No, sí, debe haber, debe haber. ¿Qué quiero decir con esto? Disculpame, permitime, ay, me olvidé. Es decir,
no dar por garantizado que el otro está ahí y entonces hablamos lo que queremos, decimos lo que queremos. Tenemos que tener ese buen gusto. En mostrarnos nosotras como mujeres, inspirando a otras mujeres también, como hablaba antes en la vestimenta, pero también en la manera que tratamos a nuestros hijos, a nuestros padres, cómo contestamos. Yo he escrito un artículo que lo incluyo en un libro acerca de etiqueta y protocolo de las relaciones familiares. Porque si nos tratamos mejor, vamos a vivir mejor y nos vamos a sentir mucho mejor en la familia. Probemos, probemos. Por ejemplo, cuando queremos tomar algo de una mesa, discúlpame, ¿me alcanzás el aceite? ¿Me alcanzás la sal? Hay muchas gracias. Todo eso son cosas que aceitan. La doctora Montessori decía que justamente este tipo de cosas, de protocolos y de ceremonial, eh, es el aceite de las relaciones sociales, el aceite de las relaciones sociales. Entonces, qué importante tomar este costado, más allá del protocolo, lo que estamos viendo, maravilloso, de su entierro, de su vida, tomar este aspecto psicológico de su vida que ella representó tan bien y de alguna manera adaptarlo a nuestro mundo, a nuestro hogar. Hemos visto imágenes maravillosas y preciosas. Yo creo que dijo algo muy importante, mantener esa etiqueta y ese protocolo dentro de la familia. Detalles que en la casa obviamente nacen y esos mismos van a ser ejemplo afuera. Exactamente, es tan importante. Nosotros somos reinas de nuestro pequeño hogar, o de nuestro gran hogar. Somos reinas y como reinas tenemos que dar ese ejemplo con la vestimenta, con los modales, con todas esas cosas, actuándolos como tú indicabas. Vale decir que la mayoría de nosotros llegamos, bueno, muy cansados del trabajo, ¿verdad? Eh, y venimos cansados de tratar bien al jefe, a los compañeros, venimos cansados también de improvisar sonrisas, y entonces llegamos a casa y no hablamos y tratamos mal a nuestra familia. Muchos hombres suelen hacer esto y mujeres también, tratamos mal a la pareja. Mientras que afuera nos eh, hemos derrochado sonrisas y buenas frases para los demás. Entonces, esto lo tenemos que imponer nosotros, no imponer, pero sí dar el ejemplo a través de nuestra conducta en la familia y después se va a imponer solo. Vale decir que entonces hay tradiciones que debemos destruir, porque alguien dijo, las tradiciones, alguien muy rebelde, ¿no? Dijo, las tradiciones están hechas para ser destruidas. Pero la realidad es que hay algunas tradiciones que sí pueden ser destruidas porque son negativas. Pero las tradiciones positivas tenemos que mantenerlas porque es lo que nos liga en la propia familia, cómo mantenemos la tradición, enseñando a nuestros hijos a respetar a los abuelos, llamarlos por teléfono, tratarlos bien cuando vienen. Todo eso forma parte de la tradición, que vemos que se está cortando en esta cultura occidental. Y no estoy hablando solo de Estados Unidos, está llegando lentamente a países latinoamericanos. A propósito de la reina Isabel, y probablemente este gusto por ver a una persona bien vestida, que trata bien, este gusto por la realeza también esté enraizado en la necesidad de ver algo distinto a lo que vemos, ¿no? Todos los días. En la necesidad de encontrar modelos a los cuales copiar. Hemos perdido los modelos. Antes era mamá, papá, y era el gran modelo. Ahora no hay modelos, las madres y los padres son amigos de los hijos, se visten igual, no hay diferencia. Y entonces este es el gran problema. Doctora, mira lo que dicen por aquí. Hoy en día, en caso de las canciones son vulgares, muchas Totalmente. denigran a las mujeres. Totalmente. Lamentablemente acá en Miami, supongo que en otros lugares de Estados Unidos, está calando mucho en el gusto de las más jóvenes, los raps,
estas canciones que generalmente, o ritmos, en realidad no se puede llamar música, que denigran a la mujer, en efecto. Entonces tenemos que hablar, y acá venimos las mujeres, defendiendo a la propia mujer y a nuestras hijas desde ya, hablándoles y diciendo, ¿te fijaste la letra? Más allá de escucharlo y repetirlo. Y entonces así de a poco vamos de alguna manera haciendo una diferencia. La moda, bueno, desde ya, la moda está, como te decía, cada vez más con grandes parpajos mostrando a la mujer desnuda. El arte, bueno, dentro del arte hay alguna vulgaridad que tiene que ver no ya con ese arte clásico, ese arte trabajado, ¿verdad? Pero fundamentalmente se ve en la moda, en los modales, en la música. En el lenguaje, en las letras, hoy en día se escribe mucho más suelto. Antes se armaban las frases, ¿verdad? Antes había cuidado del lenguaje. Ya no hay cuidado del lenguaje. Vemos que la monarquía sí tienen ese cuidado del lenguaje y de las formas, y la manera en que yo voy a decir algo. No puedo desbocarme y decir lo que quiero de cualquier manera. Lamentablemente tenemos representantes que nos enseñan ese modelo, pero nosotros podemos de alguna manera trabajar lo contrario en la familia. Claro que sí. ¿Qué cree usted, doctora, ahora ya que se vio las imágenes del entierro? ¿Cree que ahora sí hay un cambio, vamos a decir, completamente? Ya lo estamos viendo, pero ya con esto es como, vamos a decir, la tapa que cierra el pomo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, que va a haber un cambio fundamental, un cambio lamentablemente hacia los aspectos más vulgares. Yo no sé de qué manera va a continuar eh, el rey tercero con toda esa ceremonia de la mano. Yo creo que eso se terminó. No sé la esposa, si la esposa, que creo que es completamente distinta a la reina Isabel, va a poder sostener, digamos, ese bastión. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero hay algo positivo en todo esto, y es que hay un acercamiento que ya estaba promovido por la reina Isabel hacia el pueblo, un acercamiento hacia las personas, como vimos que el rey proclamado, el hijo de Isabel, se acercaba a la multitud a saludar, y su esposa también. Eso es una cosa positiva, siempre y cuando la pongamos en balance con el mantenimiento de las tradiciones que son de toda monarquía, pero que elevó a un nivel muy grande Isabel II como una representante frente al mundo. Y a propósito, nosotras, las mujeres, somos también representantes de nuestra familia frente a los demás. A dónde vamos y cómo actuamos, la gente dirá, pobres hijos, están educados por esta mujer, o dirá, qué buena familia tiene esta mujer. Es decir, que también nosotros somos representantes de nuestra familia. Fíjate cuántas cosas que nos enseñó Isabel II, que lamentablemente ha fallecido. Doctora, ahora hay otro tipo de tradiciones, o bueno, por lo menos lo que quieren hacer los jóvenes, y como usted dijo, y los que no son jóvenes también. Sí, basta ingresar a Instagram, ingresar a TikTok y ver las cosas que suceden, ¿verdad? Sí, mujeres mayores también mostrándose en situaciones inconvenientes, es decir, y dando el ejemplo a las más jóvenes. Entonces las adolescentes también con más derecho dicen, bueno, pero si lo hacen las grandes lo hago yo. La televisión, los shows que se muestran. eh, Fíjate que yo dije algo, no soy una santulona ni mucho menos. eh, Antes se mostraban ciertas imágenes en las revistas de Playboy. ¿eh? Ajá. Los hombres iban a las mujeres desnudas en ciertas poses. Ahora en algunos programas de televisión, de la House of Wives, por ejemplo, vemos que ya son imágenes muy similares. Es decir, que la pornografía o algo parecido está inundando las revistas, la televisión. Yo me ofendo wow, sí, qué horror. No, no digo qué horror, pero estoy diciendo
que tenemos que replantearnos ese modelo que ingresa a través de la televisión, particularmente de las redes sociales. Si tenemos hijas mujeres, tenemos que replantearlo, tenemos que hablar con ellas y dar el ejemplo desde ya. Porque si yo soy una mamá y me pongo una remerita muy corta y muestro todo el abdomen, evidentemente no le puedo decir a mi hija que no lo haga. No puedo, es decir, va a copiar todo lo que yo hago. Yo creo que en este tiempo, pues si Playboy comenzara a existir, no sería tan rentable como fue en esos años. No, Porque hoy tal en día cual. y no solamente con, que es muy lamentable y a mí me da mucha pena y hemos tocado ese tema, no solamente con las personas o las mujeres, sino con niñas de 12, 13 años, el acceso a todo esto de alguna manera se ha vuelto tan fácil y también los niños, porque todavía son niños de alguna manera, lo ven natural y normal. Sí, exactamente, claro, lo ven natural. Esta es la era, en algún momento lo hablamos también, de los concursos de belleza infantil. Es decir, las madres desesperadas porque la niña tenga el éxito que no tuvo ella, a lo mejor, o no pudo hacer, y quiere que la hija sea también una reina. Y entonces les hacen cosas terribles, como ponerle los dientes, digamos, ¿no? Que son prótesis que en realidad se usan para los adultos, operarlas, ponerle botox, todo ese tipo de cosas me parece horrendo. Me parece horrendo no desde una posición moralina, desde una posición, sino desde una posición de evolutiva y de vista al futuro. ¿Qué va a pasar con nuestras hijas, mujeres, con nuestras nietas? Si nosotros desde el hogar, como reinas del hogar, no somos símbolo y representante de lo contrario a lo que está pasando. Dice, doctora, lo que no estoy de acuerdo es lo que quieren hacer con los dibujos animados. Ahí también se Claro. están viendo cosas que no están bien. Yo lo estoy viendo y estoy muy pendiente de los dibujos que ven mis hijos. Es verdad, eso es psicológico, pero constantemente, pues ya no vemos, como usted decía, esos castillos y esa princesa y el príncipe que despertaba a la Bella Durmiente o a Cenicienta. Ya no vemos ese tipo de dibujos animados hoy en día. No, vemos cosas porque que exista la homosexualidad no quiere decir que yo en un dibujito le muestre a un niño de 5 años dos niños del mismo sexo besándose, es decir, besándose eróticamente. De Claro. modo que no hay necesidad. Cuando sean grandes van a comprender eso. O cuando pregunten. Porque el tema es que los niños están pasivos, y están alimentándose de todo eso. En una etapa en que todavía no lo conocen ni se lo cuestionan. Sabemos desde el punto de vista de la psicología que a los niños hay que enseñarles cuando preguntan. ¿M? Mientras tanto, la enseñanza primigenia es el ejemplo. Pero cuando empiezan a preguntar, ya entonces al ejemplo le agregamos la respuesta, y decimos, bueno, esto es lo que está pasando. Me parece una papilla tóxica los dibujos de este tipo, no hay necesidad, y de nuevo, no es de un punto de vista moralino o de rechazo a la homosexualidad, yo no rechazo eso, pero lo que sí rechazo es que a los niños se les haga conocer esto cuando aún no lo han conocido ellos en el colegio, en su vida, y aún no han preguntado al respecto. Es algo terrible lo que se está viendo en realidad en las escuelas y en los colegios con los niños, entre la violencia y el tratar de confundirlos con su identidad de género. Hay un tema bastante fuerte. El consejo para estos padres, doctora, que están atravesando. El consejo es el siguiente, el niño va a explorar su sexualidad. Hay una etapa en la que va a confundir las cosas, ¿verdad? Va a confundir. Y entonces nosotros tenemos que estar ahí alertas para ver cómo se va desarrollando esto. Y si el niño viene y nos dice, es un varón, y dice, yo soy mujer y quiero ser mujer, por ejemplo, no apurarse,
En estos momentos hay lugares donde se están operando niños, en donde los padres infantilizados, porque en realidad quieren ser como amigos del niño o quieren parecer cool, que es otra palabra muy buena americana, quieren parecer superados frente a los demás, les dicen, no hay problema, te empiezo a vestir de nena, te doy cosas de niña y te llevo al médico para que te cambie de sexo. Es una barbaridad lo que está sucediendo, ¿verdad? Es una barbaridad. Por eso, en los próximos años, si no atendemos esta cuestión, vamos a tener no solamente la profundización de la enfermedad mental, de los trastornos de personalidad, sino que van a aparecer nuevas enfermedades mentales y nuevos trastornos de personalidad, producto de toda esta locura que se está viviendo. ¿Por qué? Porque, bueno, el cerebro en las etapas, atención, los papás me decían los consejos. Bueno, primero el cerebro de los niños es muy inmaduro en las etapas primeras de su vida, y sigue siendo inmaduro aún en la adolescencia. Es muy maduro en el cerebro prefrontal, es muy inmaduro con respecto a la toma de decisiones, controlar impulsos. No saben controlar impulsos, no saben controlar sus emociones, no saben planificar a futuro. Y entonces eso es un problema que los padres tenemos que afrontar prestándoles nuestro cerebro, ¿eh? Es decir, haciéndose un cerebro prótesis, que es el cerebro de mamá, o de papá, que le empieza a modificar en el sentido positivo, a decir, bueno, esto no es así, fíjate cuando vemos televisión con los dibujitos, no lo dejemos con un videojuego, no lo dejemos con una tablet, no lo dejemos frente al televisor solo, porque aparece una de estas escenas y nosotros tenemos que estar ahí, se llaman momentos educables, para poder explicarle qué es lo que está pasando. Pues si no, el niño lo internaliza y le parece absolutamente natural, sobre todo los primeros 6 años de la vida, que son los años fundacionales de nuestros hijos. Atención, papá y mamá. Tratar de ver esos dibujitos con ellos, no dejarlos entonces con sus tablets o videojuegos solos, no hagamos eso. Juguemos con ellos y comuniquémonos más. Muchas preguntas aquí. Dice, ¿se debe ayudar psicológicamente a los niños y jóvenes a cambiar de los gustos de música que existe hoy en día? Bueno, los niños copian lo que ven en la casa. Nosotros, si queremos que cambien los gustos, tenemos que, o por lo menos los neutralicen un poco, tenemos que poner música que nos guste, clásica, jazz, boleros, lo que sea, que realmente sea una melodía con una letra agradable, para poder neutralizar. No los podemos, digamos, cambiar, pero sí acompañar. Cuando nosotros lo acompañamos a través de nuestro propio ejemplo, y no somos nosotros las que escuchamos a los raperos para hacernos amigos de los hijos, y escuchamos otra música, ahí le estamos ayudando, como fue la palabra que estaba en la pregunta, los estamos ayudando a que se fijen en otras músicas y las tengan en consideración y las escuchen también. En los próximos años veremos muchas personas arrepentidas y lo más triste es que las secuelas serán irreversibles. Que los jóvenes a muy temprana edad no tienen el discernimiento para poder tomar una decisión tan abrupta. ¿Qué usted piensa de lo que Sí. vamos a ver en un futuro? Bueno, lo que dijiste es muy importante porque en realidad, te decía antes, la confusión que tienen sexual, no sabes si le gustan varones y mujeres o qué son, es una etapa de la vida de los niños y de los adolescentes que se empieza a cristalizar más allá de los 18 años. Pero con todo tenemos que tener mucho cuidado porque todavía el cerebro es inmaduro hasta alrededor de los 30 años, ya lo habíamos dicho en otra oportunidad. Y ahí en los 30 años se abandona por completo la adolescencia. Entonces, no debemos apurarnos. El índice de suicidios de personas que se cambiaron de sexo y luego están desconformes es muy alto. No se habla de eso, no se habla del suicidio de estas personas. No conviene, digamos, a la narrativa histórica social en que vivimos.
pero tenemos que hablar. Por eso, no nos apuremos con nuestros hijos, acompañémoslos en el proceso, llevémoslos al médico pediatra, al psicólogo, para ver de qué manera le hacemos la vida mejor a ese niño que está confundido. Es una etapa, imagínate tú, en el día más, eh, eh, más busy, en el día más tremendo de tu vida, donde tenés que trabajar muchísimo y no llegas a nada y no pudiste comer, es un rush constante. Bueno, los adolescentes y los niños viven en ese rush todos los días. Porque es su marca de crecimiento evolutiva. Entonces, si nosotros no advertimos eso y los acompañamos, claro que vamos a ver en el futuro muchos problemas, más suicidios, incremento de suicidios por arrepentimiento al cambiarse de sexo, incremento de enfermedad mental desde ya, porque estas personas, si no se suicidan, se enferman mentalmente. Es Es así. decir, que cuánto tenemos que tener en cuenta. Por favor, el stream media, eso no, vamos a analizar lo que nos dicen las noticias, vamos a analizarlo. Lo que vivimos en la sociedad, vamos a analizarlo. No entremos en la moda que nos proponen, sí, y sobre todo nuestros hijos, en la moda ahora esta de que todos los chicos pueden sentirse de diferente sexo o no o sentirse asexuados. Es decir, vamos a poner un poco de cordura a todo esto. Mamá, papá, sentémonos, hablemos de esto juntos y hagamos un plan para, digamos, estar con nuestros hijos en este tema. Claro que sí, doctora, y otra cosa muy importante, los padres, cuando vemos algunas cosas que no están bien, deberíamos recurrir inmediatamente a un profesional, a un psicólogo en este caso, ¿no? No dejarlo pasar por más tiempo. ¿Qué consejo nos da en esa parte? Claro, hay ciertas cosas que no se pueden medicalizar, no se pueden sindicar como enfermedad. Eso no es una enfermedad, sin duda, es una etapa evolutiva de la vida. Pero si realmente conlleva un gran desgaste emocional, irritabilidad, las notas en la escuela decaen, ahí sí tenemos que ir a un profesional de la salud mental para evitar que todas esas dudas que el chico tiene o la niña tiene respecto de su sexualidad no llegue la sangre al río, ¿no? No sea algo que va a deteriorar su funcionamiento social en la escuela, en la familia, con sus amigos. Vale decir que siempre ahí la carta en la manga, que es el profesional de la salud mental, y la carta en la manga del pediatra infanto-juvenil. Nos tenemos, ¿por qué? ¿Por qué no podemos? Estos programas son divulgativos, y son para abrir conciencia, pero en realidad el que hace la terapia y conoce al niño es el psicólogo en el ámbito sagrado de la terapia, del consultorio. Por eso no podemos generalizar, porque todos tenemos ante un mismo síntoma, todas las personas tienen causas diferentes, ante un mismo síntoma psicológico, por ejemplo. Por aquí nos está escribiendo de que todo eso se debe a los medios, que los medios influyen mucho negativamente, ¿no? Por ejemplo, dice, es increíble ver tantos jóvenes con cabello azul, rosado, amarillo, plateado. ¿Dónde aprenden eso? En la casa no. A todo lo que los medios, dice, se alimentan de los medios. Sí, más que nada de las redes sociales, evidentemente. Las redes sociales van imponiendo una moda, como ahora se impuso el Kia Challenge, del que yo hablé en Univisión 21, en donde, bueno, se hacen de unas herramientas y van y roban un Kia, como una gran cosa, ¿verdad? No importa si los atrapan y van a la cárcel. Pero bueno, esos challenges, esas cosas, esas conductas son típicas del cerebro inmaduro del adolescente, que no puede controlar sus impulsos ni sus emociones. Entonces, eh, nosotros tenemos que estar atentos con eso. ¿Se pintan el pelo azul? Bueno, eso es lo más grave, que se pinten el pelo azul o rosa, ¿verdad?
porque a lo mejor nosotros en la adolescencia algunas cosas hicimos que veíamos también, pero no graves, ¿eh? A mí lo que me preocupa son estas conductas de desafíos que se hacen virales, donde los niños se autodestruyen porque están ingresando en conductas delictivas, ¿eh? De modo que hay que verlos. En la casa, cada casa es un mundo, de nuevo, no podemos generalizar esto, ¿eh? Tenemos que tener respeto por la intimidad de la terapia con el psicólogo. Claro que sí. Mira lo que dice. Doctora Cristina, estuve leyendo una noticia donde una chica que se hizo un cambio de sexo después de 7 años, ella culpa a sus padres por dejarla tomar esta decisión. Supongo que lo hizo, cambió el sexo cuando habría que saber la edad, ¿no? Porque si ella se cambió el sexo a los 30 años, no puede culpar a los padres. Pero si le cambiaron el sexo, sí, a los 13, 14, 15, evidentemente la responsabilidad es de los padres. De modo que no es culpa, es responsabilidad. Los padres a veces actúan por ignorancia. Se creen que esa es la mejor manera de ayudarlo. Bueno, quiere cambiar de sexo, vamos a darle el gusto. Mira lo que dice acá Carolina Badel. Más adelante dijo que le habían hecho firmar una nota en la escuela para que comiencen a hablarle a sus hijos de sexualidad. Creo que su hijo tiene 4 añitos o 4 años, 3 años. Dice, doctor, es algo inaceptable. Por ejemplo, los cristianos no están exigiendo que se escuche su credo ni nada. ¿Por qué debemos nosotros aceptar en el currículum de aceptación de género? Si está bien, cada cual puede hacer lo que desee, pero ¿por qué imponerle sus ideologías a nuestros hijos? Exacto, la palabra acá es ideología. Acá estamos manejando una ideología. No hay que enseñarle a los 4, 5 años, 6 años, nada a un chico. En ningún momento hay que enseñarle, salvo cuando el niño pregunta. Entonces, no puede llevarlo al jardín de infantes y que le muestren cuadernos con gente del mismo sexo besándose o hablando de sexualidad. Porque ellos todavía no tienen ni idea qué es eso, no saben quiénes son ellos todavía. Están creando su personalidad, la estamos estructurando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Al niño se le responde, inclusive las maestras, muchas maestras me preguntaron, bueno, pero si yo tengo un niño en la clase donde no hay, en esa escuela donde yo voy, dice la maestra, no hay educación sexual temprana, ¿no? Y el niño de 5 o 6 años me está preguntando a mí, de 10 años me pregunta, ¿qué es la homosexualidad? ¿Qué es esto y lo otro? Entonces yo le contesté, le tienes que decir, pregúntale a tu papá primero. Si tu papá te contesta que no lo sabe, entonces me tiene que dar el permiso para que yo te pueda explicar. Pero primero vas a tu casa y le preguntas a mamá y papá. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. Dice, Marilyn y doctora, yo pienso que no es cuestión de terapia, es que hay que atacar las regulaciones de los medios. Ellos atacan la mente de nuestros niños y jóvenes, hay que penalizarlos, dice el señor Emilio. Sí, bueno, hay en las redes sociales, yo enfatizo el tema de las redes sociales. También hay personas con ideologías que hacen cuentas especiales como si fueran niños y luego hacen uso de niños para poder empezar a hacer rodar esta nueva ideología. Y desde ya los medios de comunicación, bueno, hay medios de comunicación muy serios que pueden de alguna manera visitar, americanos que son muy serios. Hay otros que no. Bueno, hay otros que venden prensa amarilla y entonces lo que vende hoy en día ya sabemos qué es, ¿no? El tema de la sexualidad, el cambio de sexo. Y bueno, tenemos que estar atentos de no ver nosotros esos programas y enseñarle otro costado del periodismo, que lo hay y muy bueno. Un tema bastante, yo Muy creo que tiene difícil. muy difícil. Tiene muchas raíces, sobre todo, como dice acá el señor Emilio, Karol G besándose con otra cantante, Shakira besándose y acariciando a otras mujeres, sin decir Bad Bunny que salió mundialmente. Entonces, es de la influencia que tienen hoy en día
nuestros claro. jóvenes. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos, Decimos, bueno, es el mundo y dejamos que es el mundo que está y dejamos que nuestros hijos los copien. No, tenemos que dar nosotros estos modelos desde el hogar, que son modelos diferentes, contrapuestos a eso, nosotros tenemos que darles el modelo. No estamos en este mundo para tener hijos y ser los amigos. No estamos en este mundo para que los hijos le gusten los papás que tienen. No, no tenemos que gustarle a nuestros hijos, tenemos que tener autoridad con ellos, Por en supuesto. realidad. Esa es la verdad. Y enseñarle a través de nuestro propio ejemplo. Si quieren ver televisión y en la casa hay cultura de la televisión, bueno, pero lo vemos en familia. Así podemos explorar y podemos de alguna manera educarlos, explicarles. Por ejemplo, estamos viendo y aparece una escena inconveniente y le decimos, bueno, hacemos pausa, y decimos, ¿qué sentís frente a esto? ¿No? ¿Qué te parece? Y entonces, Sí. Para aconsejar a los padres, que me imagino como él se sienten muchos, ¿no? Si lo ven una vez, a lo mejor no pasa nada, pero si lo ven diariamente, ven besándose a dos mujeres, a dos hombres, llega el momento que no importa si pregunto al papá o no, la curiosidad del niño, y si lo hace de niño, la curiosidad juvenil, terminan besándose con otra mujer o otro hombre. claro, le parece normal, por eso no tenemos que normativizar ciertas cosas, pero los padres tenemos responsabilidad, ojo, ojo, porque yo noto que los padres siempre, bueno, los niños están viendo y van a copiar. Yo tengo la responsabilidad de que eso, de minimizar esa conducta, porque, a ver, no se va a cambiar esto, no vamos al 100% a tener niños perfectos, que vivan como vivimos nosotros. No, no se trata de eso, no es una familia ideal la que se propone o lo que yo estoy proponiendo, sino una familia consciente, una familia responsable. Y entonces nosotros vamos a minimizar, vamos a contrarrestar esa mala influencia o esa influencia negativa con una influencia positiva. Diaria, constante. Es muy importante estar con el niño presente. Los padres estamos dejando a nuestros niños por el trabajo, por la carrera, por el éxito, y todos necesitamos dinero, pero lo que debe estar presente ahí, antes que el dinero, es el hijo. Por eso siempre digo, si yo no tengo dinero, me tengo que casar y tener hijos, y no tengo dinero y voy a tener que trabajar de sol a sol y dejarlo con alguien, no tenga hijos, no hay que tener hijos, es tan simple, ¿verdad? Hay fórmulas que son muy sencillas, pero de tan sencillas no las vemos, nos parece, son demasiado fáciles. Hay un programa que hemos hecho con la doctora que lo pueden encontrar en su canal o también en el de nosotros, donde hablamos cómo prepararnos para poder traer hijos al mundo, de qué manera económica, usted lo habló, un tema muy importante, yo creo que también de mucha ayuda para las personas que están planeando casarse, juntarse, tener una familia de alguna manera. La familia y los hijos son la prioridad. De nada vale construir todo lo que puedas construir si al final el peor vacío o tu peor fracaso va a estar en tu núcleo familiar. Una de las cosas que quería, en efecto es así, que quería remarcar, es que no tenemos que demonizar, no tenemos que decirle, ay, qué horror, no mires eso, o no hagas eso. No entremos con el adolescente y el niño por el lado ese, pero qué espanto, ¿cómo está? No, acá no vamos a ver, y apagamos o cambiamos de canal, y no se habló nada. El niño, frente a esa conducta del adolescente, quedó con la curiosidad, el niño quedó con la curiosidad. Pero ¿qué pasa? Que papá cambió de canal y no me habló. Y entonces va a la escuela y lo empieza a hablar con los compañeros. Y empieza a buscar material para leer. Por eso es importante que nosotros como padres demos las primeras respuestas. Estamos viendo esto y no vamos a decir qué barbaridad. Vemos, bueno, acá vemos algo que no es lo habitual. ¿Qué, ¿Qué piensas de esto? Papá piensa lo siguiente, y de paso se abre un espacio de comunicación en la familia fundamental, un espacio medular, que es el espacio de hablar las cosas. Porque si no quedan ahí, ya te digo, los niños tarde o temprano lo van a hablar con otras personas. Están conectados, constantemente pueden hablarlo con extraños.
Y los extraños, desviarlos del camino. Entonces yo después como padre digo, ay, qué barbaridad, o como madre, lo que ha sucedido. Mi niño, fíjate, no, ojo, vamos a hacer el mea culpa. Cuando tuve la oportunidad y el momento educable, yo no hablé con ellos. Hay que hablar todo sin horrorizarse, hay que hablar todo lo que se ve. Si salimos con ellos y hay dos hombres en una esquina besándose o dos mujeres, o si vemos no solamente el sexo, la agresividad, las conductas agresivas. Tenemos que hablar del aborto con los niños, por ejemplo, es otro tema importante. Darles nuestro punto de vista, ¿no? Decirles con respecto al aborto que las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo, pero no somos dueñas del cuerpo del bebé. Esto es tan importante. Otra verdad de perogrullo, que no lo vemos. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero. En el instante que tengo un ser adentro que es otro cuerpo, ya no puedo. Porque Ya no es mío. El niño no es un gusanito que tengo en la panza. No es un cuerpo extraño, ¿verdad? Es un ser humano que Queremos invitar a tenemos. la doctora también a las personas a que vayan a su canal de YouTube, pero también a todo lo que usted está haciendo. Si nos puede hablar un poquito de eso antes de cerrar el programa. Bueno, justamente yo tengo un programa que es académico, Universidad de la Familia, ahora sí, y estoy dando conferencias de concientización de temas importantes para la familia. En el espacio Universidad de la Familia, ahora sí, con la esperanza que ese programa académico se dé aquí en Miami, que sería ideal porque Miami lo necesita. Las ciudades así como Miami necesitan, y Estados Unidos en general, poder tener un programa que reúna. Y fíjate, cuando yo lo presenté en la Universidad Humboldt, este programa, dije, si no hacemos algo ahora, enseñando a través de un programa académico a los padres, con materias simples, pero con materias que les enseñamos comprensiblemente, de qué se trata ser padres, es una carrera de 1 año, con 45 módulos. Dentro de 50 años, 60 años, nos vamos a preguntar, ¿por qué no hicimos algo para evitar esta locura que estamos viviendo ahora? Porque esto es lo que va a pasar. Y yo creo, en mi humilde opinión, que necesitamos este pensum para que los padres estudiemos, para saber de qué se trata ser padres. Va a haber menos aborto, va a haber menos personas que quieren tener hijos sin estar preparados. Entonces, esto es lo que yo estoy trabajando. Es muy difícil porque es ir en contra de la corriente, esto desde ya. Hay mucha ideología, como hablábamos, y entonces todo esto es una cuesta arriba, ¿no? Es como el mito de Sísifo llevando la roca cuesta arriba. Y cuando llega, uno cree que llegó, vuelve a bajar y hay que empezar de nuevo. Pero, en fin, para eso uno está en la vida, ¿no? Para hacer algo, en este caso, me resumo, son las conferencias que se presentan en mi canal de YouTube cada mes y 10 días, y bueno, y que están en torno a cosas que ya en el programa académico que yo he presentado, Universidad de la Familia, ahora sí están puestas. Es decir, pero lo vamos dando así como de vez en cuando, por eso queremos invitar a todos padres y madres que se unan al canal de YouTube, a mi canal de YouTube, unifamilia.com, porque ahí están las conferencias, porque todas mis intervenciones en los medios, en los noticieros particularmente, Univisión y Telemundo, aquí hablamos sobre la familia. Así es. Damos consejos de cómo unir a la familia. Doctora, yo siempre agradecida con usted, la admiro y de verdad que para nosotros es un orgullo que personas como usted siga promoviendo para poder ayudar a la familia, promoviendo esta parte tan importante que es el núcleo base de todas las sociedades, la familia. Exacto. De ahí es que viene Exacto. todo lo demás. Cuando escuchamos a veces a grandes personas que han triunfado, grandes líderes o grandes figuras, cuando tú les hablas, muchos de ellos te dicen, porque mi madre o mi padre siempre viene en la base, en su familia y en el hogar. Yo creo que es muy Qué importante. maravilla. Doctora, Exactamente, lo que acabas de decir es así.
Doctora, mire acá, le dejan una nota, dice, doctora, haga un programa donde nos dé herramientas de cómo hablarle a nuestros hijos de todos estos temas que pueden ver por la televisión, pantallas, celulares o en las calles. Perfecto, sí, lo voy a hacer y voy a hacer una conferencia también respecto de eso, porque es bastante amplio. Claro que sí. Pero con algunos tips, sí. Muchísimas gracias por la sugerencia, muy inteligente, lo voy a hacer. Gracias, doctora Cristina, que tenga un No, excelente. gracias a ti, un abrazo grande y Ya a toda tu mediante, audiencia. nos Beso. vemos la próxima semana. Muchas gracias, Nos doctora. vemos la próxima. Chao. Gracias.